Buenas noches. Vamos a hablar de la última película de Kubrick, Los ojos bien cerrados. Kubrick, hay un cubo, el juego de Rubik, hay un cubo que se llama Kubrick, igual que nuestro personaje, y por eso de la compulsión nominal psicoanalítica, pues es bien sabido que Kubrick era freudiano. De hecho, esta película de la que vamos a hablar se inspira en la obra del autor decadentista judío vienés Schnitzler, El relato soñado, que está directamente inspirado en esa Viena de principios de siglo, en Freud, en Sigmund Freud y el psicoanálisis. Pero también hay una influencia junguiana, los arquetipos, la alquimia. El propio Kubrick había citado, hay frases que circulan por ahí donde menciona explícitamente a Jung. El tema de este vídeo, efectivamente, es el cubo. En la Odisea, 2001, Odisea del Espacio, Kubrick menciona el monolito, que claramente está remitiendo a la cava y a la piedra negra. Hace una parodia del tawaf, el giro alrededor de la cava, que se realiza en la peregrinación islámica, uno de los 5 fundamentos del Islam a realizar si se puede una vez en la vida. Y está haciendo una parodia, pero en esta última película suya, una parodia y al mismo tiempo un reconocimiento, porque justamente esta película última suya, que le costó la vida al parecer, es el reconocimiento del esoterismo islámico en torno al símbolo solar de la cava, del cubo y de la piedra negra, Hajar Aswad, un reconocimiento de su verdad y al mismo tiempo de su inversión satánica. Todo a través del culto en las Saturnales. Ya que nos acercamos a las Saturnales, que se celebraban en Roma, en la Roma pagana, el 17 de diciembre, la fiesta carnavalesca de las Saturnales, cuando la noche se aproxima al Sol Invictus, es decir, el 21 y no el 25, como luego los cristianos eligieron para la natividad de Cristo. El 21 de diciembre volvía el Sol a tener más horas. Lo que quiere decir que las Saturnales está tocando lo más hondo de esa nocturnidad en la que el Sol está en lo más hondo antes de su nuevo resurgir a partir del 21 de diciembre, Dies Natalis, del nuevo resurgir del Sol Invictus, en estas festividades de origen mitraico que celebraban los romanos. Pero estamos todavía en las Saturnales, antes de esa natividad. Toda la celebración cristiana de las Navidades es un pastiche, una superchería, con todos respetos a los cristianos, alrededor de estos mitos del paganismo romano, el culto de las Saturnales y el culto al Sol Invictus que renace el 21 de diciembre, en el solsticio de invierno. Pero antes de eso, las Saturnales pues son el sumergirse en la noche más oscura, en la medianoche más oscura, que diríamos con Heidegger o Jung, la medianoche de nihilismo. Esto simboliza Saturno. Otra de las denominaciones de Saturno es el Sol Negro, precisamente. Y el Sol Negro es el Sol de los alquimistas, Nigredo, el Sol oculto antes de su renacimiento, de su emerger como self, o como andrógino, o como hijo. Kubrick nos da espacio para este tipo de especulaciones. Punto 1, porque él cita a Jung, se inspira en esta terminología alquímica, juega con el azul y el rojo, lo veremos, y con el octógono que tenemos en pantalla. Vamos a comentar lo que significa a continuación inmediatamente. Y el punto 2, por el que estamos legitimados a hacer esta interpretación, es porque él mismo dijo, a propósito de su película 2001, Odisea del Espacio, que permitía que el espectador pudiera interpretar, según su posición, lo que estaba viendo. Dice el Sheikh Ibrahim Niass de la Faida que mirad el cine porque en el cine tenéis algo en lo que reflexionar. No me acuerdo la cita exacta. Y en ese artículo suyo sobre las imágenes dice algo también muy revelador, que si haces un mal, has hecho algo y no has hecho nada. Si haces un bien, has hecho algo y no has hecho nada. Y eso, si no me falla la memoria, lo comparaba con la imagen del cinema.
La imagen del cinema es un símbolo de este teatro del mundo que es la realidad como imaginación, Hayal, que es lo que somos en tanto criaturas. Y lo único que subyace y que no es imaginación es el real, al-Haq, es decir, la esencia suprema, Wujud al-Mutlaq. Y de esto va esta película. Los sufíes interpretan toda manifestación de la realidad como una revelación del Corán eterno y del Islam eterno que se ve desde esa perspectiva, como nos explica Ibn Arabi en Fus al-Hikam cuando habla de cómo Aarón, alayhi salam, entendió la idolatría del becerro de oro desde esa perspectiva que efectivamente no era la de los idólatras. Justamente esto parece hacer Kubrick con una sutileza impresionante, y eso le costó la vida, porque él nos está hablando tanto del esoterismo islámico como del satanismo. Sus conocimientos del esoterismo islámico vienen por su interpretación alquímica de la Kaaba, sea consciente o no. Ahí hay una realidad de fondo que se está jugando. Se está jugando, eso es indudable, aunque sea él como vehículo y consciente del espíritu. Conocía muy bien el satanismo, por supuesto, al moverse en la élite estadounidense y sus orígenes judíos, quizá cabalísticos, askenazis, como el novelista en el que se basa esta novela, y como Freud mismo, oriundo de Galicia y de familia jasídica. El octógono que aparece ahí nos remite a que esto no va de la Navidad cristiana, esto no va de la estrella de Navidad, que sin embargo sí que tiene una relación con el octógono que comentamos. Esto no va de la Navidad cristiana, sino que esto va de otra cosa. Esto va de las Saturnales. Está ambientada la película, repetimos, el 17 de diciembre. Y esto va del culto a Ishtar, a esta gran madre que tenían por diosa los semitas antiguos, los pueblos fenicios, babilónicos, etc. Ya también denominada Astarte, o por los de Cartago, Tanit o Zanit, ¿no? Este culto a la Gran Madre, también Cibeles, en estas mismas tradiciones semíticas, o podemos ir a la tradición hindú de Kali, como representación de Prakriti y del espíritu del éter vital, Shakti. Era representada por un octógono. Y por lo tanto aquí nos habla de otro culto muy diferente al del cristiano, porque siempre él va jugando con esta cosa psicoanalítica y junguiana de el inconsciente de fondo por debajo de las apariencias cristianas, por debajo de las apariencias occidentales, late de fondo un inconsciente arquetípico muy diferente. Antes de comentar en la película los pasajes más determinantes de cuál es la misión del personaje ligado a estas organizaciones esotéricas, porque es de la cienciología, que es creada por un miembro de la OTO, y de la OTO de Crowley, y la OTO en sus estatutos remite a la Fratres Lucis como su herencia regular. La Fratres Lucis era la reconfiguración por el sefardita Mauricio Vidal Portman, la reconfiguración de los hermanos iniciados de Asia, que es la logia cuyo gran maestre fue el sobrino de Jacob Frank, destinada a expandir la cábala saratea franquista. Por lo tanto, esto va de cábala, esto va de Freud, esto va de Jung, esto va de alquimia. Antes de comentar la película, digamos, también recomendamos a un autor especial, que es Miguel de Serrano, que también, a propósito de la Navidad, una de sus últimas obras que agregamos a pantalla, que es El hijo del viudo, de Miguel de Serrano, comenta el esoterismo islámico desde el punto de vista invertido del satanismo, de la cábala, creemos, cábala saratea franquista, en la que estaba conectado su maestro, Carlos Rogat Salas, a través de la Amorg, que la Amorg considera que su fundador es precisamente un miembro de los hermanos iniciados de Asia, de esta cábala saratea franquista, que es nada más y nada menos que Saint-Germain, que Saint-Germain visitó el castillo del fundador landgrave de Hesse-Kassel, de esta orden cabalística, cuyo gran maestre, hemos dicho, fue el sobrino de Jacob Frank, Moses Dubrovka, que luego entró en la nobleza Habsburgo con el nombre de von Schönfeld. Hemos hablado de la piedra de la cava, que es este cubo, en una de cuyas esquinas se encuentra la piedra negra. Hablaremos del simbolismo del cubo. El cubo nos remite, hemos dicho, al cubo de Kubrick. Hay una rama de estos cubos de Rubik que se llama Kubrick, él era consciente perfectamente,
Él ya ha jugado con este simbolismo en su película 2001, Odisea del Espacio, con ese monolito que recuerda perfectamente a la Kaaba, y cómo hace una parodia satánica de los peregrinos que hacen el tawaf, las circunvalaciones. Estas circunvalaciones, desde el esoterismo como derviches, darawis, en torno al polo. Él hace una parodia, pero luego en su última película, el que hace una parodia también está reconociendo, el que hace una inversión también está reconociendo. En la película de Los ojos bien cerrados están en una lucha permanente este esoterismo islámico y el satanismo como su inversión. Miguel de Serrano, en El hijo del viudo, es perfectamente consciente de ello, porque en esta obra prácticamente póstuma dice Miguel de Serrano que la sabiduría hiperbórea ancestral, como él quiere referirse a la verdad polar de la tradición primordial, etc., es custodiada y mantenida por lo que él denomina la cofradía sufi de la Kaaba. ¿A qué se está refiriendo con la cofradía sufi de la Kaaba? Pues a este esoterismo islámico en torno a la Kaaba como símbolo del centro supremo, símbolo de la tradición primordial, especialmente la piedra negra. Hay otro simbolismo que también utiliza el nacionalsocialismo esotérico y los satanistas, pero que, como todo el paganismo, no son más que inversiones, lo vamos a ver con estas saturnales, que proceden de la tradición primordial muhammadiana, tradición primordial muhammadiana, y abrámica, Abraham como el instaurador de este centro representativo de la tradición primordial adámica y, en esencia, muhammadiana. El sol el sol negro de 8 puntas, sol negro hemos dicho que es otra de las denominaciones alquímicas de Saturno, aparece también en la obra de Jacob Boehme, el sol negro, y esas 8 flechas que simbolizan al octógono, a las 8 esquinas terrestres y celestes del cubo, del octógono. Vamos a hablar del simbolismo relacionado con octógono y Saturno, un simbolismo teórico, o sea, una explicación, un fundamento teórico antes de empezar a comenzar. Para ello vamos a leer un texto que hemos escrito y lo vamos comentando. El octógono sustituye a la estrella de Navidad. El octógono sustituye la estrella de Navidad. ¿Por qué? Porque la estrella de Navidad de 5 puntas, con su cuaternario, que simboliza lo terrestre, y su ternario, representado aquí en este sentido por el número impar 1, este número 5, este pentagrama, 4 más 1, simboliza también lo que quiere representar el octógono y el cubo, en tanto que el puente, como el hexágono, entre lo celeste y lo terrestre, al que solo faltaría el triángulo que se sitúa, o el polo o el jalifa, que se sitúa en ese centro del mundo, ubicación espiritual del polo, y que está simbolizado efectivamente con la piedra negra inserta dentro del cubo, en una de las esquinas del cubo. Ese sería el ternario, el kutub, el polo, vamos a hablar de ello, insertado en el cuaternario símbolo de la manifestación, símbolo de Kali, símbolo de Prakriti, en árabe el Java, tomado el polvo, o la Gile, tomado de la palabra griega, la materia prima, la materia primordial, Prakriti y su pulsión. Eros Lucifer lo llama Freud, su pulsión, los hindúes lo llaman Shakti, Laito lo llama el Bril, o también se puede denominar prana, el éter lo llamaban los alquimistas, es la Shejina, los cabalistas, y el Islam Sakina. Esta fuerza vital, espiritual, matriz, generadora digamos, creativa, pero que ha de ser fecundada por el espíritu. Es un símbolo de la relación, el opus conjunctionis, entre el aquel adawal, la razón primordial, y la tabla protegida o la tabula rasa de esa materia prima primordial. Símbolo de Ishtar, símbolo del octógono. Continuamos leyendo. El octógono sustituye la estrella de Navidad. Esto nos está indicando que no hablamos de la Navidad cristiana, sino de las Saturnales anteriores, que se celebran el 17 de diciembre. Diremos por qué. La fecha en que se ambienta la película es el 17 de diciembre, fecha de las Saturnales. Carnaval romano de culto a Saturno, donde se invertían las jerarquías como simulacro de retorno a la Edad de Oro, que ya definía Cervantes como dichosa, donde todos eran iguales y no faltaba el oro, etc., ¿no? En el Quijote. Se refiere esta
digamos, este retorno, esta inversión paródica al principio de indeterminación original no manifestada de la esencia, simbolizada, como explica Guénon, en símbolos de fundamentales de la ciencia sagrada, el color negro, color del cubo y de la piedra negra, el símbolo de la esencia, de la dat, y, por lo tanto, del principio no manifestado antes de la manifestación. Pero este simbolismo también tiene una contraparte satánica. Saturno tiene esa contraparte, lo comenta también Guénon a propósito de esto. Hay muchos libros, luego podemos mencionar que puede ser un inventario bibliográfico para toda la temática que tratamos. Vamos a decirlos ya rápidamente. Templo y contemplación, de Rick Orben. Herreros y alquimistas, de Mircea Eliade. Arquetipos e inconsciente colectivo, de Jung. El misterio del Grial, de Julius Evola, y unos cuantos más que hemos tenido ocasión de leer, como Parsifal de Wolfram von Eschenbach, en nuestra adolescencia, más la audición wagneriana del Parsifal, o la cruzada contra el Grial de Otto Rahn, que es como el misterio del Grial de Ébola, un comentario, el misterio del Grial de Ébola, un comentario casi monográfico a esa obra, más a la Divina Comedia de Dante. Y decíamos otro libro relevante, aunque muy sencillito, El Islam y el Grial, de Ponsoye, en la misma línea, una recopilación de la astrología en el Futuhat al-Maquia, realizada por el perennialista Titus Burkhardt, que vivía en Fez, descendiente del famoso historiador, y aquí nos habla del simbolismo, la relación del simbolismo de Abraham, Ibrahim, alayhi salam, con el planeta Saturno, que está relacionado con el planeta Saturno, este simbolismo astrológico de los profetas realizado por Ibn Arabi el-Sheikh al-Akbar. Metafísica del sexo, porque vamos a hablar de la vía de la mano izquierda, del esoterismo a través de la sexualidad sagrada, de lo que algunos llaman magia sexual y que podemos llamar teurgia sexual, esoterismo sexual en busca del andrógeno, alquímico, metafísica del sexo, Julius Evola. Hablaremos de todo ello, que por cierto esto nos remite también a Pasolini, que recuerda mucho a esta obra, a su obra póstuma también, y que también le costó la vida, Saló o las 120 jornadas de Sodoma y Gomorra, de Sodoma, que también le costó la vida igual que a Kubrick. Seguimos leyendo este texto como soporte teórico antes de empezar a comentar. Este simbolismo saturnino también tiene una contraparte satánica, la puesta al revés de la jerarquía espiritual. El octógono es el símbolo de Ishtar, que por cierto a estas que ellos tenían, estos paganos, por deidades femeninas, símbolo de la Gran Madre, de la materia primordial, Jabá. Ellos pues este culto lo realizaron con un cubo y con una piedra negra, curiosamente, en esta inversión de la tradición primordial. El símbolo de Ishtar, diosa, Gran Madre Fenicia, púnica semita, o en Cartago, Tanit, Astarte, etc. El octógono remite también, Salombo de la famosa novela de Floer. El octógono remite también a Saturno por varias razones, vamos a enumerarlas. Saturno, en su polo, se ha descubierto recientemente, tiene una estructura en forma de sello de Salomón, hexágono. Y el hexágono, el hexágono lo remite al octógono. ¿Por qué? Porque el hexágono se encuentra Saturno. El hexágono nos remite al octógono porque un cubo, que no deja de ser tiene 8 esquinas, como las 8 puntas del octógono, nos remite un cubo al hexágono porque un cubo chafado o visto desde arriba tiene la forma de hexágono. Y ambos simbolismos, el cubo, el octógono y el hexágono, remiten a como el arco iris, otro símbolo de tránsito, de paso, de intermedio entre lo terrestre y de lo celeste, de umbral. Seguimos leyendo este texto que hemos escrito como soporte teórico a este comentario. El hexágono es como se ve un cubo visto desde arriba o chafado. Pero al mismo tiempo el simbolismo del hexágono o sello de Salomón, estrella de 6 puntas, tiene un hexágono, hay que tener en mente que remite al simbolismo del 666. Y por esto es tan importante esto para ver la relación entre el esoterismo islámico y islámico en el sentido amplio de tradición abrámica, de tradición primordial abrámica. Este simbolismo del hexágono nos remite al 666,
Y vamos a ver lo que significa el 666, en efecto, el anticristo, pero también el polo. Veremos por qué. Esto, por cierto, también lo comenta Guénon. El hexágono tiene 6 lados, 6 vértices y 6 lados de los triángulos que forma. Es decir, 666. 666. Remite, por lo tanto, el hexágono al 666, pero a su vez el 666 es múltiplo del 111. Y el 111 no es otra cosa que el cifrado numerológico de la palabra árabe kutub, en el ilm al-huruf islámico, la ciencia de las letras y números del Islam, que cada letra tiene adjudicada un número por la tradición. El kutub es, por lo tanto, el 111, el 666 es su múltiplo, por lo tanto, el hexágono y el 666 tienen esta ambigüedad de fondo que vamos a ver a lo largo de toda esta película, y de la alquimia y de la vida de la mano izquierda misma, veremos lo que es. Que una misma realidad, una misma cosa, el propio Saturno, el propio polo, el propio cubo, el propio octógono, puede tener el simbolismo incardinado, la tradición primordial, islámico, en este sentido amplio, Hanif, abrámico, de la tradición primordial, muhammadiana, esencia de nuestra tradición adámica, y de la revelación divina en la manifestación, pero también puede tener su inversión satánica, con el mismo simbolismo, jugando a la inversa. Esto se va a ir viendo, ¿no? De hecho, Kubrick es perfectamente consciente de esto, y el satanismo no es otra cosa que esa inversión. Y un cubo, el hexágono es como se ve un cubo desde arriba o chafado, y un cubo tiene 8 puntas, como el octógono. Pero hay más relaciones entre Saturno, el octógono. El cubo, símbolo de la manifestación y de lo terrestre, el número 4 de las 4 esquinas inferiores y las 4 esquinas superiores, 8 en total. El 4 es un símbolo del centro, y tras la caída del paraíso, el exilio de la edad de oro y manifestación de la esencia, el cubo pasa a ser un símbolo de ese centro primordial restaurado, de ese centro, de esa conservación del centro primordial saturnino áureo, que por cierto Saturno viene de Sat, que nos remite a tiempo, a Cronos, a Zeus, y Sat, Satya Yuga, Kali Yuga, la era en la que estamos, según el hinduismo, remite a tiempo, y con una genealogía ya más especulativa y remota a Ser, que es en las lenguas indoeuropeas, Sain, Ser, etcétera, esa S, que también remite de algún modo al tiempo y por tanto y a Saturno, Sat. Queríamos decir algo también del cuadrante, del cuaternario, ¿no? El cuaternario y el ternario. Si cogemos el cuaternario, es decir, el número 4, el número 4 multiplicado por 4 da 16. Y el ternario, simbolizado este 16 por el cubo, las 8 esquinas inferiores y superiores, celestes y terrestres del cubo, 16 es múltiple de 8. Vamos a ver por qué decimos esto. El ternario, en cambio, el ternario simbolizado por el triángulo, nos da 9 más el vértice 10, ¿no? Nos quedamos con estos números, el 10 y el 16. Por otro lado, si decomponemos el número 4 en sus partes constituyentes, 1, 2, 3 y 4, y las sumamos, da el número de 10. Este milagro matemático es denominado por los pitagóricos tractis, y es el simbolismo del ternario, porque si dibujamos un triángulo podemos introducir esta decomposición de estos 4 momentos, el 1, el 2, el 3 y el 4, y nos da la figura de un triángulo, que es el ternario, la parte de conexión espiritual. Pero con el cuaternario, si dibujamos un cuadrado, nos aparecerán 4 líneas que son el cuadrado de 4. El cuadrado de 4 que nos da 16 y que simboliza el cubo. Simboliza el cubo. Pero vamos a ver qué relación puede tener esto con el simbolismo del cubo, este cuadrado mágico, el cuadrado de 4, con el simbolismo del cubo, ¿no?
El cubo no deja de ser nada más que la plasmación geométrica de un cubo aritmético, la plasmación geométrica de un cubo numérico de un número en la forma tridimensional en un cubo ideal, Ahí hay otro milagro numerológico, que es que a nivel humano, si contamos los números inferiores a 100, del 0 al 100, en esos números inferiores a 100, el ser humano puede llegar a realizar la operación de encontrar 3 números, cada uno de los 3 al cubo, cuya suma de estos 3 números, cada uno de ellos al cubo, pueda dar cualquiera de los números de la lista del 0 al 100, excepto 2, y aquí hay un simbolismo, excepto 2 números que solo se han podido obtener recientemente, en este siglo XXI, creo que fue en 2019, cuando se obtuvieron, gracias al desarrollo de la computación, de la cibernética, de la informática, se ha podido obtener finalmente lo que no se había podido obtener en toda la historia. Es decir, humanamente es imposible, solo con inteligencia artificial se ha podido realizar. Y aquí hay un simbolismo. Esos 2 números que nunca se han podido obtener de manera humana a través de la suma de 3 números, cada uno de ellos al cubo, son el número 33 y el número 42. ¿Y qué tienen de especial, aparte de esta extraña casualidad de ser los únicos que han escapado al cálculo humano según esta operación técnica que mencionamos? Pues que el 33 y el 42 remiten efectivamente al simbolismo del cubo. El cubo, no olvidemos, no es más que la expresión numérica de la plasmación, un número potencia de 3, número al cubo, no es más que la expresión numérica de la plasmación geométrica tridimensional, que es el cubo ideal. Hay una relación, por lo tanto, entre el cubo geométrico y el cubo de la potencia. El que el 33 y el 42 sean los únicos números inferiores a 100 que no se pueden obtener de manera humana con esta suma de 3 números al cubo, nos remite al simbolismo que tiene el 42 y el 33 dentro de la relación con el cubo geométrico. Y es que, por un lado, el 42 remite al simbolismo del polo, porque en árabe el número del polo en el Ilmul Huruf de Qutb es 142. Y ahí tenemos al 42. Mientras que ese 1, que antecede al 42, el 142, es el símbolo del alif, porque el polo es la reunión entre el alif, el principio espiritual, impar, supremo, divino, y el principio terrestre manifestado, simbolizado por el 42 o 6, que es a su vez, como hemos visto, el símbolo del cubo. Pero el 33, uno de los múltiples del 11, el 33 nos remite efectivamente al 11, y el 11 nos remite de nuevo a Qutb. En este caso, si le descontamos a Qutb el artículo. Al Qutb con el artículo es 142, que es lo que hemos dicho antes. Ahí está el 42 más ese 1 de tapado, la reunión de ese 1 del principio celeste más el 42, el principio manifestado, da en el simbolismo numerológico de al-Qutb 142, pero si a al-Qutb le quitamos el artículo, el al, y quedamos solo con Qutb, nos da 111, que vuelve a estar ese 1 de tapado, el principio divino no manifestado de la esencia, y el 11 de la manifestación. Si nos quedamos, como hemos hecho con la otra operación, solo con el 11 hemos dicho, es un múltiplo de 33. El 33 es un múltiplo de 11. Por lo tanto, hay una relación simbólica clarísima, y este milagro matemático lo ha demostrado, entre el 33, el 42 y el cubo, que nos confirman lo que el esoterismo islámico nos indica, y las tradiciones que orbitan en torno a ese centro supremo, que es la tradición primordial muhammadiana, nos demuestra la matemática y este milagro matemático que el cubo, en efecto, por sus relaciones simbólicas, esotéricas y geométricas, es un símbolo polar, un símbolo del polo, del Qutb, y un centro de la tradición primordial
un umbral entre lo terrestre y lo celeste, un centro supremo de esa tradición primordial después de la caída. Vamos a continuar hablando de esto. Ahora volvamos a lo que decíamos del cuaternario y del ternario. El cuaternario simbolizado por el cuadrado mágico del 4, el ternario por el triángulo, y que nos remiten a lo terrestre, la realización terrestre, y lo espiritual celeste triangular, que es el simbolismo también de la piedra negra insertada en el cubo. Pero nos habíamos pasado al cubo. ¿Qué relación tiene el cubo con el cuadrado? El cuadrado, que el 4, como el cuadrado de 4, nos da 16. Y habíamos dicho que el ternario nos daba 1, 2, 3, 4 en esa forma triangular, nos daba la suma de 10. Tenemos el 10 que decompuesto en sentido numerológico da 1, y tenemos el cuadrado de 4 que da 16. 16 nos remite al número 7, que el número 7 no es otra cosa más que otra expresión de ese 1 del ternario, que es el 3 impar como 1 y 111, 1, 1, 1, 111, más el 4, es decir, el propio cuadrado. La suma de ambos, 7, pues son el simbolismo de la suma del ternario y del cuaternario. Pero habíamos dicho que el ternario triangular daba 10, numerológicamente, del compuesto 1, pero quedémonos con ese 10, y 16 daba el cuadrado de 4, símbolo del cuaternario. 10 y 16 sumados dan 26. Pero atención ahora, esto que tiene que ver, el cuaternario y el ternario, que simbolizan la unión de lo celeste y lo terrestre en geometría sagrada, el centro supremo llevado a la tierra como califa, como polo. ¿Qué relación tiene esto con el cubo? El cubo, la cava, como representación polar de todo esto. Pues lo vamos a ver a continuación. Efectivamente, el cubo tiene, si lo analizamos, un cubo está formado por 8 puntas, 6 caras y 12 lados. Si sumamos ese número de 8 puntas, 6 caras y 12 lados, nos da justamente la cifra de 26, que es la misma cifra que habíamos dicho que se da entre el ternario y el cuaternario. Por lo tanto, el cubo simboliza la unión del ternario y el cuaternario, la unión de lo celeste y de lo terrestre. A su vez, habíamos dicho al-Qutb con el artículo, el polo con artículo árabe, al-Qutb es 142, que su suma da 7, que ese 7 es una especificidad de la suma entre el triángulo, el ternario y el cuaternario, el 4. Pero quedémonos con ese 26. Ese 26 es el cubo, es el número del cubo y es también el número de la suma del ternario y el cuaternario. Por lo tanto, el cubo es esa reunión del ternario y el cuaternario, esa reunión entre lo terrestre y lo celeste, y un símbolo polar. Pero por si quedaba alguna duda de esa función esotérica de la geometría sagrada y de la arquitectura sagrada que representa el cubo, vayámonos al número de la esencia divina absoluta, según la lengua hebrea, el nombre de la esencia suprema de la divinidad, lo que ellos llaman el tetragrama, una vez el 4, otra vez más el 4, el número de lo que ellos, del Yod, Hi, Wau, Hi, da el número de 26. Efectivamente, 26. Recordamos el 26. 26 es el número del ternario más el cuadrado de 4, del cuadrado mágico, 10 más 16, 26, y a su vez 26 era, lo habíamos dicho, el número de del cubo, en el sentido de sumar las 8 puntas del cubo, las 6 caras del cubo y los 12 lados del cubo. 26. El tercer milagro matemático que se produce, habiendo visto esta confluencia entre la suma del ternario y el cuaternario con el cubo, se da con el nombre hebreo del nombre supremo de Dios, que da 26 también, cuando el valor numérico total de las letras que forman el tetragrama hebreo de este nombre supremo de Dios, el tetragrama de hebreo y de la Cábala, da 26 también.
Todo esto efectivamente no puede ser casual y estamos ante el cubo, simbolizado, donde se encuentra la piedra negra, hay un símbolo esotérico de indubitable poder teúrgico, pero que si es utilizado por las fuerzas del mal, poder satánico invertido. Por eso el uso de los monolitos y el uso de todos estos símbolos cúbicos para convocar esa energía Shakti, Sakina, etcétera, pero en el sentido satánico. Vamos a continuar. Por si esto les parece poco, en el tetragrama, la primera letra, Yod, su valor numérico es justamente ese 10 del ternario, y el valor numérico del resto de letras es ese 16 del cuaternario, del cuadrado de 4, 10 más 16, 26. Es decir, como en el simbolismo del Kutub, quitando el artículo que simboliza es decir, el Kutub al Kutub. Si lo reducimos a Kutub es 111, añadiendo el Kutub es 142. Si quitamos el 1, símbolo del Alif y de la esencia, es 42. Aquí también en el tetragrama hay esa decomposición entre el 1 y el resto de números, simbolizando la manifestación y su principio es la deidad pagana que llamaban los griegos a Ishtar, es Cibeles, y no se nos oculta que la etimología, que no es griega, de Cibeles es hebrea y árabe, y remite a la palabra Jabal, montaña, es decir, a un simbolismo polar. Esto nos liga a todo lo anterior de este culto a Ishtar, a la gran madre, materia prima, desde el esoterismo, luego reconvertido en su degeneración invertida en paganismo, invirtiendo la tradición muhammadiana, que el paganismo no es otra cosa que el uso de los mismos símbolos esotéricos de una manera invertida o ignorada, manipulada. Repite, por lo tanto, Cibeles a montaña, Jabal. Montaña es un símbolo del polo, la tradición islámica, como la montaña de Kaf, un símbolo del centro supremo. Y la forma de adoración de Ishtar o de Cibeles, habíamos dicho que era este octógono, esta estrella de 8 puntas, este poliedro, este polígono, que el polígono, por cierto, tiende a realizar la alquímica cuadratura del círculo, es decir, la unión del ternario y del cuaternario, que es simbólicamente, numerológicamente, el cubo. Pues a Cibeles, aparte de con este simbolismo de la estrella de 8 puntas, se le adoraba con un cubo y con una piedra cúbica, o también símbolo de fundación, o también con una piedra cónica, es decir, el simbolismo del cubo, de la cava, y de su piedra negra, el Ayan Aswat. Hablaremos también de todo este simbolismo. Por lo tanto, en este simbolismo de la magia sexual de los satánicos hay una inversión pagana y satánica de este reconocimiento del centro supremo en tanto materia primordial que, regida por el polo, por el espíritu, se convierte en una restauración del centro supremo de la tradición primordial. Hay un hadith que nos dice que la piedra negra, antes de que cayera del paraíso, era blanca, pero que los pecados del hombre la volvieron negra. Esto nos recuerda también al simbolismo del sol negro, que en la alquimia pues ha de restaurarse, este sol oculto, restaurarse para volverse sol áureo, dies natalis, ¿no? Y Nuatal al-Iskandari, en Kitab al-Hikam, en el libro de la sabiduría, nos habla de este simbolismo del sol negro como ese sol interior de la Marifa, Shams al-Marif, ese sol interior con el que el conocedor restaura y vuelve. Por lo tanto, este retorno a Saturno, a este sol interior, tabla protegida, materia primordial, que es negro de un lado positivo como principio no manifestado y de un lado negativo por el oscurecimiento, la caída, que simboliza la caída, que es la propia manifestación. La caída es también, desde otro simbolismo, la propia manifestación, la propia creación. Esta restauración de lo que supone la manifestación y la creación en tanto que caída, esta restauración se opera con el simbolismo alquímico del blanqueamiento de ese nigredo, de esa piedra negra que vuelve a ser piedra esmeralda, piedra blanca en la operación alquímica. Justamente de eso va esa película, de una operación alquímica en la que se restaura y se fecunda opus conjunctionis entre lo mercurial, el mercurio espiritual, y lo material,
fecundados, dando lugar al andrógino insano al-Kamil, hombre universal, andrógino azufre rojo, mediante la conjunción de la piedra negra, en tanto que todavía negra en el sentido de azufre rojo de sal, demónico en su caída, en su no operatividad, piedra bruta, todavía no piedra tallada, pero el mercurio necesita esa operación para reconvertirse en el andrógino, que es la quest del grial, la búsqueda del grial de nuestro protagonista, que hemos mencionado, que viene de esta Otto, de este grupo esotérico, y que participa, hace el papel de don juanista, pero en un sentido esotérico. Repetimos el vídeo que hicimos sobre don juanismo, pero hablamos desde el punto de vista exotérico. Aquí hace un papel de don juanista en sentido esotérico, como el Parsifal, en sentido puro, buscando a esa Shejina, buscando a esa Dulcinea, piedra filosofal, a través de la que realizar el andrógino con la vía de la mano izquierda. La Gran Madre simboliza Prakriti, Al-Java y su principio Shakti, Shejina, Sakina, la materia prima primordial indiferenciada, la esencia y su energía vital, el éter, simbolizada en la piedra negra, su energía potencial, vital, de creación, piedra negra que también es denominada mano derecha de Dios, y que en este caso simbólicamente a través de la vía de la mano izquierda se obtiene su acceso, y el que besa la piedra negra, deseo de los amantes, deseo de marifa, de conocimiento simbólico, el beso de la piedra negra, el encuentro con la esencia y con el andrógino. La esencia indiferenciada está simbolizada por esta tabula rasa, esta materia prima o tabla protegida, gilé, java, polvo primordial. La caída o manifestación ennegrece en esta tabla esta materia que de ser esmeralda y blanca pasa a ser negra, oscurecida en su principio. En el simbolismo de Wolfram von Eschenbach, en el Parsifal, aparece el grial, que en realidad sería una diadema verde, una esmeralda caída de la frente de Lucifer tras su transgresión y la caída. Lo que nos remite también este simbolismo de que en el paraíso esta piedra era blanca y que tras la caída, y también en un simbolismo más profundo en la propia manifestación, se ennegrece. Restaurado el nigredo a través del albedo, en conjunción de ambos, el andrógino azufre rojo, el opus, el robledo. El negro también es lo no manifestado. El culto al cubo o al octógono y a la Gran Madre es el culto a la esencia que espera en su aspecto espiritual mantener su centro y restaurarlo, blanqueando y pasar de piedra bruta a piedra tallada. Es una obra alquímica. Kubrick, hemos dicho, se apellida como el cubo Rubik, que en una de sus denominaciones es el cubo de Kubrick, compulsión psicoanalítica del nombre. Él era estudioso de Freud. El novelista Schliessler, en el que se inspira esta película, era un seguidor vienés del vienés Freud, al que lo conocía de primera mano. La película es una obra alquímica, una novela de caballerías, una Bildungsroman, una novela de formación, muy parecida a una novela casi contemporánea en la que está basada esta película, que es la del Demian, de Hermann Hesse. Habíamos mencionado a Miguel de Serrano, era discípulo no solo de Jung, sino de Hermann Hesse. En el Demian aparece Abraxas, esta figura del andrógino, y la aparición del personaje de Demian como lo inquietante que en la película y en todas las películas de Kubrick se manifiesta como lo rojo, eso inquietante que sacude a lo mercurial, simbolizado por el protagonista Tom Cruise por el color azul, lo masculino, que en su tranquilidad de Yamal, en el aspecto islámico, la tranquilidad, la belleza, etcétera, aparece lo inquietante, lo peligroso, lo siniestro en su ambigüedad, el nigredo, el azufre, saturnino inconsciente, que nos remite al origen, simbolizado por el rojo de este azufre todavía no restaurado en el robledo alquímico del andrógino, aparece como lo inquietante, ¿no? Y esa es la figura de Demian frente al protagonista de la novela. Demian es ese lado inquietante, esa vía de la mano izquierda que le genera esa ambigüedad, ese sentimiento agridulce, pero que tiene que salir de su zona de confort solar, de su zona de confort apolínea, ante la irrupción de lo dionisíaco, ante la irrupción de la vía de la mano izquierda. Solo con esa operativa, con ese privilegio operativo de lo dionisíaco y de la vía de la mano izquierda, puede realizarse la restauración plena polar del andrógino, del opus conjunctionis al final de la película, y en las sagas de caballerías, de las sagas de Grial, como la de Wolfram von Eschenbach, Parsifal,
esta reunión con su amada, ¿no? Simbólicamente, este opus conjunctionis, esta obra alquímica que conocía Kubrick, que duda cabe, a través de Jung. El protagonista, símbolo crístico mercurial por la pureza, el color azul, pureza crística mercurial como Parsifal, el color azul de la alquimia, el albedo o el blanco, se enfrenta al otro polo, al nigredo, simbolizado también por el rojo del deseo, que en la terminología psicoanalítica freudiana era la pulsión, el principio del placer. El eros Lucifer, lo llama Freud en su epistolario, el eros Lucifer o pulsión de placer, o aparición en términos hindúes de la Shakti, o en términos semitas la Shejinah y de la Cábala Saltea franquista, o el Bril de Layton, el éter, el prana, etc. Aquí a lo que se enfrenta el principio de realidad, lo mercurial, el principio del padre, el principio paterno, el principio de realidad, la pulsión de muerte, lo espiritual se enfrenta aquí a el eros, a la pulsión, el principio de placer. Eros Lucifer lo llama Freud, es decir, el principio femenino, el nigredo, lo saturnino, en su doble ambigüedad, en sus dobles aspectos de edad áurea y caída, ennegrecida, aparece. Y esto, como la novela de Demian, de Hermann Hesse, remueve su zona de confort y tiene que enfrentarse. Aquí hay un privilegio metodológico e incluso esotérico, tanto en el esoterismo islámico de Ibn Arabi como en el propio Jung y Ébola, a pesar de que Ébola le da un privilegio doctrinal, metafísico a lo solar, a lo masculino, pero le reconoce su privilegio en la vida de la mano izquierda, metodológico y operativo a lo dionisíaco, telúrico, femenino, lunar, en esta operación alquímica que tiene que cabalgar este tigre para llegar al objetivo de restaurar el andrógino, el hombre primordial, la tradición primordial. Pero en Ibn Arabi también hay un reconocimiento en un plano de la superioridad de lo solar, que está simbolizada por, lo dice Ibn Arabi en una de sus obras, por el sello de la santidad, Hatam al-Awliya, mientras que el resto de conocedores beben de esa fuente, por lo tanto son lunares pasivos respecto de la fuente solar, el sello de la santidad, pero desde otro aspecto, no solo en el operativo como en Ébola, sino en una equivalencia de tú a tú, como muestra en el Fusul al-Hikam continuamente Ibn Arabi. Solo hay uno y por lo tanto los dos polos son aspectos de lo mismo, la esencia y su manifestación, la realidad y el hayal, realidad e imaginación. Imaginación como este sueño que es esta película onírica de principio a fin, como la realidad misma, una vez que se desmantela ese principio demiúrgico saturnino en su aspecto de Matrix, de realidad que creemos que es en sí y que no es más que una manifestación que está velando a la verdadera realidad, que es la esencia suprema, que no es esta manifestación en la que creemos, más que en su fondo, si sabemos ver, traspasando el umbral, traspasando el arco iris, más allá de las apariencias que nos genera lo egoico. Encontramos esta primacía de lo lunar, lo dionisíaco, por ejemplo, en el hadith que cita Rumi en su obra poética, el Magnawi, que es un comentario del Corán, lo llaman el Corán persa. Allí en esa obra cita el hadith que dice que el hombre ignorante es amo de la mujer que la tiene como esclava, mientras que el sabio es esclavo de la mujer. También en otro pasaje dice Rumi que vio a la mujer como un rayo divino. Este reconocimiento, este simbolismo se encuentra igualmente en Ibn Arabi o en el famoso hadith de que sus tres cosas preferidas, que para Ibn Arabi muestran la esencia del camino muhammadiano y su superioridad, son la oración, el perfume y las mujeres. Aquí establece aquí en el comentario de este hadith Ibn Arabi un simbolismo, una relación entre la esencia y lo femenino, la esencia manifestada y suprema con el principio femenino, que es justamente lo que estamos hablando en este vídeo, la materia prima, símbolo de lo no manifestado, de la esencia que se restaura desde la caída de la manifestación a través de esta conjunción. Si lo solar impera en lo manifestado, y ahí tiene su jerarquía, lo lunar, lo inquietante que aparece, lo femenino, impera justamente en lo inconsciente y no manifestado. Ambos polos en este juego alquímico intercambian los papeles, intercambian las mascaradas, mostrando como en la narrativa akbariana
que la realidad es una. Y solo desde Nissan al-Kamil, desde el andrógino, se puede ver desde esa montaña polar, desde esa cima, las dos esplanadas que aquí están de momento. Decíamos que a Abraham se le entrega la piedra negra de parte del ángel Gabriel, a Ibrahim alayhi salam, el fundador de la tradición abrámica, que es el centro supremo de la tradición primordial en su restauración tras la caída y la expulsión del paraíso y, en términos esotéricos, de la manifestación. Esta primera ciudad, Al-Qura, madre de las ciudades, la Meca, que es en su centro la Kaaba, construida con la piedra negra. El planeta astrológico de Saturno, de Abraham alayhi salam, es Saturno, nos lo explica Ibn Arabi en Futuhat al-Makkiyah. Saturno es el ser y tiempo, Satya, de etimología hindú, sánscrito, el tiempo. Y Saturno, la piedra es el símbolo del polo, y el cubo de la estrella de Salomón, otro símbolo del umbral y del andrógino, y la esvástica polar, la esvástica con sus 4 puntas y ese sol negro alrededor que giran como el tawaf, los que van girando, ¿no? Giróvagos. También simboliza la piedra negra un útero cósmico al que llega el Parsifal siendo puro, mercurial, crístico. Esta defensa del esoterismo islámico frente a la inversión satánica de la cábala sabatea que realiza Kubrick lleva a esa condena que le realizaron, como a Saló tras su película a Pasolini tras su película de Saló. Aquí vemos la confesión que le realiza a su mujer del nacimiento, la confesión del deseo, de Eros, de Shakti, la energía, el Bril, la energía femenina, que había estado dormida, oculta, tapada en el inconsciente, y que le empieza a conocer por primera vez. El rojo aquí, el rojo de lo inquietante en las cortinas, se abre, se desvela el velo, se abren las cortinas, y aquí empezará su búsqueda esotérica como Parsifal, que culminará en su reconciliación con ella en un opus conjunctionis después de descubrir la existencia del deseo a través del conocimiento del deseo femenino y del deseo que le brota a él, de ver esa realidad que él consideraba inexistente. Él le niega que las mujeres puedan ser así, que puedan ser máquinas deseantes, máquinas de la Shakti. Lo descubre, cae en asombro, le lleva la curiosidad, busca el conocimiento, pero no para fornicar, sino para reconquistar a su mujer y utilizar esa energía direccionada, encauzada con su mujer, que al convertirse en un Don Juan esotérico, una máquina que convoca a esa pulsión en las mujeres, símbolo de la mujer universal, y en él mismo, esa maquinaria don juanista la va a utilizar con su mujer. Y ese es el opus conjunctionis, el andrógino, y así acaba esa película.